Es muy retadora esta carta, que es la más larga de San Pablo a los romanos. Supremamente retadora porque durante estos días esa carta ha venido confrontándonos y nos ha puesto a pensar en nuestra vida de pecado y nos ha puesto a pensar en nuestra vida de gracia. Alguna vez llegué a una comunidad y vi un letrero que decía: esclavos de Jesús y de María. Y yo por dentro dije: yo aquí no entraría ni multado. Esclavo de Jesús y de María, yo no entendí eso. Pero hoy sí lo entiendo. Y desde la palabra de Pablo a los romanos sí lo entiendo. Pues cuando eran esclavos del pecado eran libres en lo que toca a la justicia. Y dice más adelante: ahora en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dan frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Entonces hay una esclavitud muy triste, y es la esclavitud en las cosas terrenales, que te provocan un dolor grande en el alma y en la conciencia. A mí una vez me buscó un muchacho y me dijo: padre, me siento tan vacío, padre. Yo: ¿qué te pasa, hombre? Me dijo: padre, licor, sexo, dinero, desorden, lo que usted quiera todos los días, y ya estoy cansado. Esclavos del pecado, que te generan un conflicto interno, que hacen que la conciencia constantemente te esté reclamando, que hace que usted pierda la paz y la armonía, que hace que usted ponga en riesgo su unidad interior, que hace que usted sea una persona siempre fragmentada. Pero nos propone el Señor una esclavitud maravillosa, al estilo de lo que proponía San Francisco de Asís cuando decía: ama y haz lo que quieras, porque si usted ama jamás hará daño. Entonces nos dice el Señor: esclavos de Dios, esclavos de María. ¿Qué significa eso? Que cuando te sometes en libertad, pero no la libertad del mundo, sino la libertad de Dios, a Jesús y a María, entonces esa esclavitud está permitida, porque todo lo que venga por ese sometimiento y esa atención y ese dedicarse a las cosas espirituales, todo lo que venga redundará en frutos espirituales maravillosos. Va a decir San Pablo más adelante una cosa muy, muy tremenda. Va a decir una frase que a todos nosotros nos tiene que interpelar. La persona que entendiera esta frase, la persona que tuviera esta frase pegada en la puerta de su cuarto, de su casa, yo creo que se esforzaría por ser más feliz. La paga del pecado es la muerte. Uno a veces le dice al Señor: Señor, mostrame, el camino, Señor, respóndeme a esto que te estoy pidiendo. Señor, dame una pista. Ahí se la está mandando. La paga del pecado es la muerte. Amigos, es que el pecado es muy coqueto. El pecado llega matándole a uno el ojito y acariciándole el alma y la vida. Pero el pecado no descansará hasta no traer a tu vida la muerte.
Y por eso yo me encuentro todos los días, y ustedes también, queridos amigos, todos los días nos encontramos con personas que le dicen a uno: Padre, si yo no hubiera abierto esa puerta, yo sería más feliz. Padre, si yo en ese momento hubiera sabido el precio y la consecuencia de lo que estaba abriendo, yo no me meto. Y hay personas, y escúchenme esto, mis queridos amigos, no solamente personas, familias enteras que hoy lloran el pecado de uno de sus integrantes, porque la paga del pecado es la muerte. Si eso lo dijera el padre Freddy, no me paren bolas. Si eso lo dijera doña Marta o doña María, no le presten atención. Pero esto no lo está diciendo Dios por medio de Pablo. Y lo más especial es que no solamente nos lo dice Pablo, nos lo dice la vida. Usted lo ha visto. Cuando uno abre una puerta que no debe abrir, prepárese, porque la consecuencia por derecho a haber abierto esa puerta es la muerte. Viene la escasez, viene la miseria, viene la angustia, viene un no sé qué en la familia, donde la familia vivía muy bien y llega el momento donde, pero ¿qué nos está pasando? Y puede que ninguno sepa qué pasa, pero alguno tiene que saberlo. Lo que está pasando es que abrimos una puertecita que se llama pecado y la muerte nos está merodeando. Pero dice a continuación algo extraordinario: el don de Dios es la vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna. Padre, ¿qué está haciendo San Pablo ahí? Le está diciendo a usted: escoja. Son dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad, el de la gracia y el del pecado, el del pecado y el del don de Dios, el de la angustia y el de la conciencia tranquila, el de la vida eterna o el de la muerte. Escoja. Me parece interesante meditar esa palabra en nuestra vida y que lo tuviéramos muy presente. La paga del pecado es la muerte. Y entonces alguno de ustedes me podría decir: Padre, ¿y uno qué puede hacer ahí, hombre? ¿Uno qué puede hacer? Si todos somos pecadores, hasta usted, Padre, pecador, ¿qué hacemos? Y yo: claro, ¿qué hacemos? Peguémonos de ese evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Yo no he venido a traer paz, he venido a traer candela. Entonces échele candela a todo eso. Amigos, es que es así de sencillo. Y ustedes podrán decir: el Padre como habla así tan tranquilo, como si eso fuera así. Amigos, si no le echamos candela al pecado, si no le echamos candela a la lujuria, si no le echamos candela a esas pasiones desordenadas, si no le echamos candela a los celos y a la envidia, si no le echamos candela a la avaricia y a la ambición, si no le echamos candela al chisme, eso queda ahí y vuelve a aparecer. Es que a veces uno llega y corta, como cuando uno corta una cebollita y le deja el tallo enterrado, vuelve a crecer. No, échele candela a eso para que la candela consuma de raíz. Amigos, y eso es lo que está diciendo el evangelio. Porque es que es muy difícil entender ese evangelio, que Jesús diga: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer violencia y guerra. Y a lo mejor lo que Dios te está diciendo es que es necesario provocarte una violencia y una guerra interior para que entendas que solamente sacudiéndote la vida vas a entender en tu propia existencia el valor de elegir a Dios y no de elegir el camino de la muerte. Por eso a veces es interesante el fuego y la candela. Y por eso siempre se nos ha hablado del fuego como un proceso purificador. A veces es necesario que muchos de nosotros pasemos por la candela para salvar nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de entender por medio de esta palabra
la necesidad de abrir los ojos para entender dos caminos. Un camino que trae como consecuencia la muerte o un camino que trae como consecuencia la vida eterna. Digan conmigo, amén.